Sí se puede Sí se oír. observa, doctor. Buenísimo, con eso nuevamente comenzamos. Los saludo a todos. Mi nombre es Aarón Andía, soy asociado en Barros y Fuentes. Puede contactarme a través de estas dos direcciones en cualquier momento para cualquier duda. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el procedimiento contencioso administrativo, pero en especial en estos puntos que me han pedido. Vamos a hablar de los principios del proceso contencioso, el objeto del proceso y los tipos de pretensiones que se suelen someter a ese tipo de casos, los sujetos del proceso, la tutela cautelar y la ejecución de sentencias y medios impugnatorios. ¿Cuál es el propósito de esta norma? Que para precisar es el tubo de la ley que hoy por hoy está con el Decreto Supremo 11/2019. El propósito de esta norma es ejercer un control judicial de las actuaciones administrativas que realiza el Estado y ejercer también la tutela efectiva de los derechos del administrado. Así expresamente lo ha señalado su artículo 1. ¿Qué quiere decir esto? Cuando comenzamos a leer una norma, no importa el rango que tenga, justamente la lógica de los artículos es un orden de importancia o cómo se concadena, cuál es la cadena lógica de la norma. Y la norma parte con esta premisa, ese es su objetivo principal, y a partir de ella conlleva toda la estructura orgánica de la norma respecto a lo que, en virtud de ese artículo, en virtud de ese propósito, en virtud de ese objetivo, es toda la defensa y tutela de derechos del administrado en virtud de la actuación de la entidad pública en el margen de sus funciones. Sin perjuicio de ello, este PCA, este procedimiento, no solamente controla actos administrativos, sino también, y como lo señala la norma, actuaciones materialmente lesivas al administrado. También controla el silencio administrativo, sea positivo o negativo, y la inactividad, perdóname, y la inactividad de la entidad pública. Esto es cuando la entidad tiene que hacer algo, tiene que actuar y no lo hace. Así las cosas, el control no es meramente anulatorio, como uno podría pensar de otro tipo de procedimientos, como sucede a veces con el control judicial, en el caso de una demanda de anulación de laudo, por ejemplo, sino que en este caso, en el PSA, el juez reconstruye la situación jurídica y ordena actuaciones positivas en virtud de lo que resuelva. Con ello, observemos este primer punto de agenda, que son los principios del proceso contencioso administrativo, que también evidentemente están prácticamente al inicio de la norma. Son cuatro bastante importantes para el desarrollo del PCA. El primero es la integración, esto es que el juez no puede dejar de resolver por defectos de la ley, muy similar a lo que sucede en un proceso como un proceso hermano, como es un proceso judicial, y en virtud de ello aplica los principios del derecho administrativo, es decir, a pesar que algún principio, algún punto no sea invocado por las partes, es decir, por la parte demandante o por la parte demandada, el juez tiene la obligación legal de integrarlo y buscar estos efectos en los repositorios más importantes, en los anales propios de la norma, y esos son los principios del derecho administrativo, que justamente provienen, como bien indica el nombre, del proceso contencioso administrativo, ¿no? Están ampliamente relacionados, evidentemente relacionados. También encontramos la igualdad procesal, es decir, el juez debe buscar la paridad de armas entre entidad y administrado en todo momento. No puede otorgar situaciones de ventaja frente a uno, sino la oportunidad suficiente para exponer sus derechos en el proceso para la oralidad correspondiente y que la sentencia evidentemente se ajuste a derecho. Así las cosas, también hay un principio importante sobre el favorecimiento del proceso. Ante dudas sobre el agotamiento de la vía previa u otra duda razonable, el juez tiene que tramitar la demanda, no la puede rechazar. Que eso es un poco distinto a otros tipos de procesos que suceden, perdón, que suceden en nuestra norma. En este caso, en el PC, el juez sí tiene la obligación legal de dar el go a la admisión de la demanda cuando suceden estos casos de duda. Por supuesto, y como veremos más adelante, y seguramente ustedes ya lo saben, disculpen, para poder llegar al PCA hay que agotar toda la vía administrativa previa. Justamente en estos casos sucede la duda si se agotó toda o no. Ante la duda, el juez tiene que admitirla sí o sí. Mm. Y finalmente, la suplencia de oficio. El juez va a suplir todas las deficiencias formales y, cuando sea el caso, pedir la subsanación razonable cuando proceda. No puede generar, por supuesto, más requisitos de lo que existen y a falta de uno pedirá la parte correspondiente que lo subsane, pero dentro de la razonabilidad suficiente. Se procura y se busca admitir el proceso, que el proceso concluya en virtud de todas sus etapas y no que desde un inicio el proceso se atasque.
Así las cosas, estos principios concretan la tutela jurisdiccional efectiva, como lo señala nuestra Constitución en el 139, y también esto permite orientar la decisión del juez ante lagunas o riquezas formales, como señalamos en el favorecimiento del proceso o en el principio de integración. Perdonen. Con ello nos lleva a preguntarnos cuál es el objeto del proceso y con ello qué actuaciones son impugnables, qué actuaciones de la entidad pública. Podemos ver esto en dos partes. La primera, el objeto. Lo que busca la norma, como señalamos, era un control de legalidad, control de la validez de los actos administrativos, actuaciones materiales, inactividad administrativa u otros supuestos que el TUO ya prevé, pero con la finalidad de restablecer el derecho lesionado. El PCA se activa cuando, de acuerdo a la posición del demandante, en este caso el administrado, observa que algún acto de la administración ha vulnerado sus derechos que están reconocidos en el TUO de la 27444 y en virtud de eso dispara, acude al PCA para poder reclamar estos derechos. Reclamarlo señalo de la vía, de la forma más burda y simplista posible, en aras de acogernos a lo que señala la norma. Es decir, vuelvo a repetir el propósito, buscar que la entidad, no la entidad que emitió el acto, la entidad jurisdiccional correspondiente, en este caso el juez, ejerce el control judicial de la actuación administrativa y con ello la tutela efectiva de los derechos del administrado que gatilla esto. Y eso nos lleva a la etapa de exclusividad. ¿Qué puedo someter al proceso? Bueno, las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo van a poder ser impugnadas en este PCA, en este proceso, salvo procesos constitucionales. Así lo ha señalado la norma. ¿Cuáles son las materias impugnables? Los actos administrativos y cualquier otra declaración administrativa, el silencio administrativo, la inercia y cualquier otra omisión de la administración pública, la actuación material que no se sustente en ningún acto administrativo, la actuación material de ejecución de actos administrativos que transgreda los principios o normas de orden público, del ordenamiento jurídico, del orden público, y esta prácticamente es la más común. Las actuaciones o omisiones de la administración respecto a la validez, eficacia, ejecución e interpretación de los contratos de la administración pública, y las actuaciones administrativas sobre el personal dependiente al servicio de la administración pública. Como van a poder ver, la más común, la más constante siempre es esta. Y en el ejercicio de su etapa profesional seguramente van a encontrarse con casos que corresponden realmente llevarlos al PCA y otros que no corresponden y que únicamente es alargar el proceso. Y evidentemente la recomendación va a ser actuar con ética y probidad correspondiente y no alargar lo que no corresponde ser alargado y someterse a lo que la norma indica. A veces se gana y a veces se pierde. La vida es así de sencilla. Una vez iniciado esto y sabiendo qué podemos impugnar, corresponde saber, tener presente qué pretensiones podemos someter al proceso. Y realmente son pretensiones muy cercanas a lo que podemos ver en otras normas. Observemos, podemos solicitar la anulación o ineficacia del acto impugnado, lo más común, el reconocimiento o restablecimiento de situaciones jurídicas individuales, es decir, aquellas que con una norma han determinado ciertos derechos, ciertas potestades a favor del administrado, ciertas condiciones o ciertas modificaciones y que hoy por hoy necesitan ser restablecidas, una condena a realizar o abstenerse de un acto, la indemnización de daños vinculados y la pregunta más común, ¿pueden acumularse las pretensiones como sucede en un procedimiento civil, por ejemplo? Sí, y la norma expresamente lo señala. ¿Y cuándo sucede esto? Y ese es un ejemplo que doy. Una pretensión de nulidad con una reposición y un pago de vengados, por ejemplo. ¿Qué es lo que pide la norma? Más allá de la congruencia y que la acumulación sea permitida, que cumpla los pasos básicos de toda acumulación, que trate de las mismas partes, que trate del mismo proceso, es decir, de la misma afectación jurídica, que sea evidentemente sometido o buscado ser acumulado ante el juez que se está derivando de la primera controversia o la primera pretensión. No son reglas más distintas lo que indica la norma, no son reglas absolutamente particulares, sino de lógica pura respecto a cómo tienen que ser acumuladas. Y, por ejemplo, y de acuerdo a la estrategia de cada uno, si es que se prefieren unas pretensiones principales y otras accesorias, es decir, derivadas de, o incluso la norma permite las subordinadas también. Lo que busca, y con esto recapitulamos a la primera parte de la diapositiva, es cuál es el objeto de la norma. Y lo vuelvo a señalar.
ejercer un control judicial de la actuación administrativa y la tutela efectiva del derecho del administrado. Y como señalé al inicio, ese artículo 1, que es cortísimo, realmente engloba un objetivo muy amplio, porque a partir de esto, cuando ustedes lean este tubo, que es bastante corto realmente para lo que normalmente son las actuaciones judiciales o las actuaciones que buscan proteger derechos del administrado, y lleva una cadena muy lógica respecto a qué tiene que hacer el administrado cuando observa que sus derechos son vulnerados. Y creo que el desarrollo normativo que ha sucedido es bastante probo para lo que se busca, más allá que de por sí un procedimiento judicial es tedioso. Con ello, la lógica nos lleva a determinar quién es el demandante, quién es el demandado, y la norma nos precisa muy correctamente quién es competente para hacer qué. El demandante, como ustedes se habrán dado cuenta ya, es el administrado, el sujeto jurídico que ha tenido esta vulneración, y puede ser una natural o una jurídica. Terceros con interés también las procuradurías y supuestos de tutela de intereses difusos si la ley lo admite. El demandado, evidentemente, la entidad pública emisora del acto o el responsable de la actuación impugnada. ¿Y por qué es esto? Porque justamente es quien, de acuerdo a la tesis del demandante, es quien le ha vulnerado los derechos. Y la competencia son las reglas de competencia en materia territorial o material y las vías procedimentales que indica expresamente el TUO. ¿Y cuáles son ellas? En materia territorial, de forma muy simple, y está bien que sea así, es el juez de lo contencioso del lugar del domicilio del demandado o donde se produjo la actuación en materia de demanda. Pero en la parte funcional ocurre un aspecto muy distinto, porque los disgrega de acuerdo a quiénes son las partes que han hecho esta afectación a los derechos del administrado. Y os digo entre comillas, entendiendo que la tesis de la parte demandante es correcta. Aquellas emitidas por el BCRP, la SMB, el SBS y su salud, lo verá la sala especializada en lo contencioso administrativo de la Corte Superior. Y la sala civil de la Corte Suprema lo resolverá la apelación y la constitucional, la de la casación. ¿Y qué ocurre con cautelares? Las verá la sala especializada en lo contencioso administrativo de la Corte Superior. Eso respecto a esta parte funcional. Para todo lo demás, entiéndase la etapa territorial, la competencia territorial. Así también, con la legitimidad de los sujetos, vamos a encontrar dos. La activa, el titular de la situación jurídica, el demandante, quien se le ha vulnerado sus derechos, y también la entidad pública facultada por ley para impugnar cualquier actuación administrativa que declare derechos subjetivos. Y acá ocurre lo que señalé hace un momento sobre intereses difusos. La vulneración de interés público actuará el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo o cualquier persona natural o persona jurídica. Y la pasiva, pues, será quien ha vulnerado esos derechos, es decir, contra quien se dirige la demanda. He elaborado este cuadrito con ayuda de la inteligencia artificial para resumirlo de forma muy simple. ¿Quiénes son los sujetos? Como en un proceso civil, demandante y demandado, demandante, quien ha sido el afectado, y demandado, quien ha emitido el acto que en teoría ha vulnerado los derechos del demandante. Ahora bien, iniciado el proceso, podemos tener cautelares en este tipo de acto, y evidentemente lo podemos. Si alguno de ustedes está acostumbrado al arbitraje, sobre todo en contratación pública, hablar de una cautelar es algo absolutamente común, sea ex ante o durante el proceso. Y en este tipo de casos, en el PCA, ocurre exactamente lo mismo, por ponerlo en una comparación absolutamente sencilla. Lo que nos dice la norma es que la tutela cautelar cumple una finalidad, es asegurar la eficacia de la sentencia, y esta va a proceder en cualquier estado del proceso si se acredita apariencia de buen derecho y el peligro de la demora, ponderando evidentemente el interés público. ¿Cuáles son las modalidades más comunes? Suspensión de efectos del acto, órdenes de hacer, no hacer, medidas innovativas o de no innovar, y la caución cuando corresponda. La resolución cautelar, es decir, aquella que decide sobre la cautelar solicitada por la parte afectada, por la parte demandante, es impugnable, perdón. Pero el recurso no suspende su ejecución salvo una decisión expresa. Y en mi experiencia no he visto alguna que realmente suspenda. Si alguno sí, me gustaría escuchar su experiencia. Y aquí les comparto un truquito evidente que he podido tener a lo largo de mi experiencia. Pedir las medidas idóneas y proporcionales siempre va a ser lo mejor.
y con ello vincular el pedículum, es decir, el pedido a los daños de difícil reparación y ofrecer una caución estratégica, sí mejora la viabilidad de esta solicitud cautelar, de esta medida cautelar. Entiéndase que el pedido cautelar, la medida cautelar o la búsqueda de tutela cautelar no es solamente acudir a la instancia correspondiente y exigirle, sin demostrar prácticamente mucho, de que hay un peligro que va a afectar si es que no se decide y que eso va a hacer que la sentencia no tenga eficacia. La mejor forma en mi experiencia es no solamente acreditando lo que uno busca, sino que el pedido sea absolutamente razonable y proporcional al daño, al posible daño que pudiera ocurrir si la medida no se otorga, y evidentemente enlazarlo a la eficacia de la sentencia. Es decir, que sin medida cautelar y cuando tengamos la sentencia podría ser que sea netamente un papel pegado en la refrigeradora, ese sería el único efecto que tenga, y que justamente con la medida cautelar, esta sentencia, cuando ocurra, cuando sea emitida, va a tener plena eficacia para ambas partes, y sobre todo, lógicamente, para la parte que busca que su derecho sea tutelado. Comparto también lo siguiente con ustedes, y esto lo he recogido de muchas revisiones que he tenido a lo largo de mi experiencia al solicitar una cautelar de este tipo. Los jueces suelen hacer un test de procedencia. Algunas veces expresamente lo ponen en el documento, en la sentencia, en la resolución, perdón, que emiten. En algunos otros casos, el test es realmente interno y lleva a ser únicamente establecido con una serie de desarrollo en párrafos, que es bastante común. La primera es que se hace un análisis de verosimilitud jurídica. ¿Corresponde o no lo que se está pidiendo? Dos, como señalé en la diapositiva anterior, el riesgo grave de ineficacia de la sentencia. Con cautelar, la sentencia va a tener algún sentido o no va a poder ser ejecutada, no va a poder tener los alcances que se busca al momento de resolver el caso. Y finalmente, la ponderación del interés público. ¿Hay alguna afectación? ¿Cuál es el impacto de esta cautelar, no solamente en los derechos de la parte que lo solicita, sino en toda la sociedad, en todo el interés público? ¿Se vulnera alguna norma de orden público al hacerlo? ¿Cuáles son los derechos de la entidad frente a ello? Esas preguntas que tal vez parecen inocuas dentro de la categoría cautelar, sí suman mucho en el planteamiento del juez, porque entiéndase la seriedad del caso. Emitir una cautelar, evidentemente, no es un adelanto de opinión del caso, no es un adelanto de resolución del caso, pero sí es una primera línea para saber qué es lo que se puede ver en el caso y qué no, y cuán importante es esa cautelar para que la sentencia tenga eficacia plena para la parte que le está solicitando. ¿Cuáles son las cautelares típicas en este caso? Suspensión de la ejecución del acto, la prohibición de innovar y las órdenes de hacer, entregar una medicación, por ejemplo, en temas de salud, continuar con un trámite determinado. Esas son las más comunes en este caso. Y con ello nos vamos a la etapa de sentencia y ejecución, que se divide en gran modo en dos partes. El contenido, que es un control de legalidad y restablecimiento del pleno del derecho, es decir, se ordena lo necesario para hacer efectiva la tutela, incluso la sustitución de la actuación administrativa, y por eso señalaba también al inicio que eso es muy distinto, por ejemplo, a una demanda de anulación del laudo. En este caso, el juez sí hace una revisión, lo señala en un modo muy simple, a los ojos de la luz de la norma, en donde el juez va a revisar, va a contemplar si todo el efectuado realmente ha habido allí una vulneración de la entidad pública al emitir el acto que se busca impugnar o no. Y con ello, una vez emitida la sentencia, lógicamente la ejecución. Si la sentencia cumple con un carácter, tiene que ser necesariamente con un carácter obligatorio, si no, no tendría sentido de ser una sentencia, el caso nunca hubiera sido resuelto. El órgano jurisdiccional puede dictar medidas de ejecución y sanciones por desacato, multas, conminaciones para asegurar su cumplimiento. Y esta parte es realmente interesante porque la norma contempla una serie de responsabilidades respecto a quien tiene que cumplir. E incluso la norma expresamente señala que la ejecución de esas sentencias va a tener que ser al pliego que forma parte de la afectación al administrado, y el titular de la entidad tiene que establecer quién es el responsable de esta ejecución. Entonces, entiéndase que es un asunto bastante serio cumplir con la ejecución de la medida y no saltarse ello. Así las cosas, ¿qué medios impugnatorios conocemos para ese caso? La apelación, es decir, contra resoluciones que la ley prevea, revisa cuestiones de hecho y de derecho, y creo que ampliamente la conocemos. Y la casación, y aquí sí me he permitido copiar textualmente lo que indica, porque quería que lo tengan bastante presente. Proceden los casos de que versen sobre pretensiones no cuantificables.
y tratándose de pretensiones cuantificables, cuando la cuantía del acto impugnado sea superior a 140 URP o cuando dicho acto impugnado provenga de autoridad competente provincial, regional, nacional y por excepción respecto de los actos administrativos dictados por autoridad administrativa distrital, cuando la cuantía sea superior a 140 URP. Y finalmente, la queja frente a la negatoria indebida de elevación o la concesión del recurso. Y eso sí es bastante común. Evidentemente, la norma establece distintos plazos y distintas razones para cada una de las etapas. Yo he tratado de buscar resumir en este poco tiempo que tenemos para que no se les sirva esto de aprender al 100% cómo es que corresponde cada etapa, sino que en virtud de lo que hemos visto hoy, cuando tengan un caso de este tipo, puedan observar en el todo y orientarse cuál es la lógica de cada uno de estos pasos y con ello siempre observar los requisitos que se conllevan, que se necesitan para poder aplicar un impugnatorio o una cautelar y demás. Sería equívoco, por ejemplo, preguntarnos ahora cuáles son los plazos y demás o recordarlos de memoria cuando la norma está a nuestra disposición siempre. Eso es lo que yo cuando era estudiante reclamaba mucho. No tiene sentido aprendernos los plazos y demás cosas de la norma, lo que tiene mucho sentido es tener conocimiento de cómo la norma está estructurada y dónde encontramos lo que queremos para determinado caso. Y este tubo es una de las pocas normas, creo yo, bastante ordenadas y orgánicas que permiten a cualquiera poder orientarse y poder saber cómo reclamar sus derechos. En alguna clase anterior que hice para otro centro o otro instituto, si mal no me equivoco, justo hablamos también del procedimiento administrativo, no el contencioso. Y llegamos a la conclusión de que a diferencia de muchas otras normas que están en nuestro sistema jurídico, en nuestro ordenamiento, los procedimientos administrativos, el contencioso en este caso, suponen una serie de normas cortas, bastante orgánicas y estructuradas, porque lo que se busca es facilitar al administrado poder exigir esa tutela jurisdiccional, esa tutela de sus derechos que ha sido abiertamente vulnerada por una entidad pública. Entonces, yo creo que es una norma bastante correcta y espero que esta presentación los haya orientado un poco más en esta agenda que ha sido planteada para el día de hoy. Les agradezco mucho haberme escuchado. Tengan buenas noches.